martes 2, ¿qué grupo son? De 2 de las 9:40. ¿Quién es la delegada? La delegada del grupo. ¿No está la delegada? Ahí va la delegada. Y la subdelegada, ¿cuál es el color? Ya quedó todo. ¿Ah? Ya quedé. Ya. Es que creo que nos van a dar Ya Sí, sí. buena responsabilidad. Jackie Corazón. ¿Pero qué va a venir mañana la delegada o qué grupo va a venir? Hay que ver, ¿ah? Falta la delegada, entonces la cambiamos. Sí. Fundación. La cambiamos y bueno, pues creo que ya se va a ver el equipo hacer el examen. Pero ya bueno. Hola, ¿quién fue el grupo que sabe más? ¿Qué grupo ustedes, no? Me han llegado. ¿Sí? Para compartir eso con ustedes, lo comparto en el grupo. No podemos escribir. El grupo. Usted puede. Usted puede. Usted puede. Eso no te puede. Pero Usted es administrador. a ver, ¿qué grupos son? Es que no quiero aprender más ahora. Mandamos un mensaje. No podemos. Ya, a ver, ¿cuál es el grupo? Martes por Se llama martes oncología P2. Tiene cangrejo. Hay un cangrejo. No hay Administrador. Todos los administradores pueden. Ah, ya. Y yo no sé, ¿qué será? ¿Por qué no pueden escribir? Porque justo de nosotros somos administradores y nadie lo puede. ¿Y a quién es el subdelegado? ¿Quién quiere ser el subdelegado? Ya la vi. ¿Quién ya quiere? Ella. Pito, pito. ¿Quién? Ella. Ya ven para poner. Y si está permiso del grupo, enviarnos mensaje. Cuando está autoridad. Compartirte para que compartas el grupo ahorita para que lleguen ahorita su. Solamente va a estar activado 48 horas. Esto, de ahí ya no. Así que los que no hayan llenado, ya revisaron no van a tener puntos menos. No ve. Ahí es como que se les va a mandar. Porque compartes el grupo ahí. Pero solamente las días del día de ustedes. Ah, que vamos a enseñar eso. ¿Cómo se siente? Motivado. Los años, ¿cómo se puede decir? Bueno, estoy en modo Navidad, así que no hay problema. Accesible. Aunque bueno, no sé, cómo así. Depende de mi ¿Eso no es nuestra lista?
clase de la primera semana, ¿no? Solamente con el grupo de niños, el grupo de niños estaba peor que ustedes, ¿no? No puedo decir, sí, ella sí me dio mucha pena. No le siguió nada, dice yo sí, el grupo de niños ha sido más golpeado que ustedes. Pero ya bueno, ya. A ver. La semana 3 es una de las semanas más importantes, porque viene el 70% del examen. O dependiendo de mi humor, viene 80 o 90%. Pero bueno, el tratamiento en realidad dirigido, el tratamiento sistémico que utiliza el oncólogo médico es justamente para ver si es que podemos curar al paciente o si es que podemos incluso paliar al paciente o darle calidad de vida. No vamos a mencionar. Entonces, este caso es un paciente varón de 28 años, de la vida alegre, que en realidad tenía relaciones contra la natura por rechazón. ¿Qué virus creen que está relacionado a esa vida? VPH. ¿Y qué tipo de cáncer puede generar el VPH? ¿Colon? Cáncer de ano es una de las opciones, el carcinoma epidermoide de ano. Entonces, esto no es una fístula, no es una úlcera por presión, es una tumoración en la zona anal. Con bordes necróticos, en realidad el dolor era insoportable. Imagínense un paciente de 28, creo que muchos de ustedes tienen 28 años, o hasta más, creo. O menos, ¿no? Entonces, imagínense, porque la calidad de vida que va a tener este paciente, ¿no? Entonces, al momento de tomarle la biopsia, ustedes pensarán que tienen cáncer de ano. Y el cáncer de ano, en realidad, el tratamiento de una tumoración localizada o localmente avanzado es quimio-radioterapia, ¿no? Un esquema que se llama FUGIR. Pero eso no era un cáncer de ano, era un linfoma plasmablástico, una neoplasia hematológica curable. Entonces, después de 6 ciclos de quimioterapia con IMPOCH, es el resultado de los casos. Entonces, el conocimiento es poder, el conocimiento te ayuda justamente a poder ayudar incluso a más personas. Este paciente sigue vivo, ¿no? Paciente código blanco, ¿no? Gracias a Dios se le pudo dar el tratamiento óptimo, ¿no? ¿Y acá? ¿Qué opinan ustedes? Vamos fácil, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Cáncer de mama, ¿no? ¿Y ustedes creen que vino por cáncer de mama o no? ¿No? ¿Por qué vino? Ya les deben haber soplado, ya tantas veces que les... Tómense. ¿Qué opinan? Y a ver, ¿qué subtipo de cáncer de mama creen que tiene la señora? Porque hay subtipos de cáncer de mama. Eso ya lo vamos a ver la clase de la semana 6, ¿no? ¿Ah? No, subtipo de cáncer de mama. ¿Qué subtipo de mama cree? Usted que tiene, creo que tiene más conocimiento de las féminas. No serviría de... No, ese eje no, le dije, doctor, dije subtipo de cáncer de mama. Doctor, creo que estoy enamorado. Mientras no sea inocente, está bien. Bueno, en realidad es una paciente mujer de 80 años que viene por debilidad de miembros inferiores. En realidad, con un dolor extremo. Un dolor extremo. No, ahorita bien tierna, la verdad, ¿no? No recuerdo ese día. Dolor extremo, nivel de instrucción primaria. No viene por el cáncer de mama, viene por ese dolor que tenía. Se estaba haciendo un cuadro clínico que es una emergencia que se llama síndrome de confusión gastrointestinal, que es pregunta del examen, pero para el segundo segmento. No para el segmento. Bueno, entonces el tratamiento es radioterapia en 48 a 72 horas, y si no se queda para vigilar de por vida. Y bueno, ella venía más de 3 días con ese dolor. Pero llegó a emergencia y los médicos lo primero que dijeron es 80
años, ya vivió mucho, no se ponen en la situación del familiar, donde a veces uno que es o es el nieto o es el hijo, y que uno siempre quiere que su familiar viva, ¿no? Me llaman, yo la jefe reciente, es lo primero que digo. Bueno, lo primero que digo es, obviamente, darle una cuadrada muy sutil de los especialistas que estaban ese día, ¿no? Y lo otro que ordené en ese tiempo era que le tomen una biopsia. Entonces, cuando tomó la biopsia, esto se ve que eran unos 2 positivos. A pesar que es metastásico, se le dio quimioterapia con docetaxel, el trastuzumab y mejoró la mamá, como ven al costado. Se le dio calidad de vida. Entonces, a pesar que es metastásico, hay opciones para tratar, hay tratamiento difícil. Entonces, piensen siempre cuando van a atender cómo van a atender a esa persona, porque puede ser su familia, o puede ser incluso en algún momento familiar de alguno de ustedes. Ahora actualmente tengo muchos de los maestros que me han enseñado, que agradezco mucho sus enseñanzas, ahora yo soy el oncólogo de muchos de sus familiares, e incluso de las madres o padres. Las clases que se les da a ustedes no son por el motivo de jalarlos, sino son por el motivo de enseñar, porque sé que en algún momento ustedes van a estar realmente en la situación en la que yo estoy. Incluso muchos de los docentes que me enseñan son docentes que hacen mis alumnos. A los buenos los jalaban. Los que son malos que sí, pero así es la vida. Entonces, y el conocimiento es poder, para poder ayudar a personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Este era un caso de mamá de 2 positivos. Entonces, cuando hablamos de tratamiento sistémico, hay que definir los principios de tratamiento, los mecanismos de acción y los efectos adversos que puedan tener, ¿no? ¿Sí se ve? ¿No lo noté? Bueno, entonces, el oncólogo médico se encarga de la quimioterapia, terapia biológica, hormonoterapia y inmunoterapia, ¿no? Es un equipo multidisciplinario con todas las demás especialidades que vamos a ver. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿10 y 20 o 10 y 40? 10 y 20. Pensé que era 10 y 40. Bueno, entonces, ¿qué variables se tienen que tomar? Es justamente la anatomía patológica para saber cómo tratar, ¿no? Uno es el estadiaje, también para saber si es un paciente que va a ir a particulativa o paliativa, y la comorbilidad del paciente, el eco, el carnosis, que eso ya vamos a hablar después, y la toxicidad que pueda tener este tipo de tratamiento. Entonces, hay que ver si es curativo o paliativo, pregunta de examen, ¿no? Que la neoadyuvancia es el tratamiento para hacer resecable el tumor y poder justamente tratarlo, y la adyuvancia es el tratamiento para eliminar la micrometástasis, ¿no? Y el tratamiento de primera línea, que pueden ver aquí, es el tratamiento para justamente un paciente metastásico. Estos conceptos van a venir por si acaso. La quimioterapia es un tratamiento sistémico, son fármacos citostáticos, pueden ser una sola droga o una polidroga o varias poliquimioterapias. Como hemos visto en el primer caso, que es un esquema de Poch, que es pregunta de examen, es justamente una poliquimioterapia que se utiliza en linfoma. Y hay que ver justamente el mecanismo de acción. Y esto va a depender justamente de la fase del ciclo celular. Hay agente no específico y hay fase específica, como podemos ver aquí. Entonces, siempre les repito esto porque siempre viene, por favor, doctores. Lo voy a repetir como 3 o 5 veces todo esto porque siempre viene. Antimetabolitos, análogos del ácido fólico, methotrexate, pregunta de examen. Análogos de purina, mercaptopurina, pregunta de examen. Análogos de la pirimidina, todos los que están acá, pregunta de examen. Este cuadrito apréndanse, por favor, chicos. Bien. Bleomicina, su efecto adverso, fibrosis pulmonar. ¿Qué más? Taxanos, paclitaxel con docetaxel, ¿no? Que en realidad se encargan del ensamblaje de los microtúbulos. Los números alcaloides de la vinca, ya vamos a ver su diferencia. Y los no específicos, los agentes alquilantes, los antibióticos antitumorales y las antraciclinas, ¿no? ¿Por qué es importante tratar justamente el cáncer? Porque en realidad, como son células agresivas, nosotros tenemos que actuar rápido y de una manera radical. Así como Alex que es infiel, se tiene que tratar así rapidito, así, tiene que ser radical, porque si no pasa lo que pasa en mi Cuevita y los domingos y todo lo demás, así igualito con las células tumorales, uno tiene que ser agresivo. Entonces la quimioterapia
quimioterapia va a haber tanto células buenas como células malas. Entonces, ¿por qué se da de esa manera? Porque el cáncer puede ser heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Ustedes, así como si ustedes vienen con su uniforme azul chillón, muy a la moda, por decirlo de esa manera, digamos que uno de ustedes viene de color morado. Entonces, esa célula distinta es heterogénea. Entonces, digamos que hacemos un examen de conducta, ¿quiénes van a salir aprobados? Los que tienen un uniforme muy vistoso a la moda. Ay, la verdad que horrible, ¿no? Esa modista de verdad, no sé qué. Seguro que le han pagado la misma paga que le quiero pagar el toma ahí, después que lo mencionaba. Literal, pero ya, bueno, no me voy a meter con las directrices de la escuela porque, bueno, no, ya las han hecho así. Pero bueno, entonces, esa célula heterogénea puede contagiarla. Le puede decir a su compañero, ay, ¿por qué has venido es azul? Mejor vende morado. Y así sucesivamente hasta que se esparce. Entonces, lo ideal es ser radicales. Por eso se utiliza la quimioterapia. Y hay este principio logarítmico, justamente. El crecimiento tumoral de Gompers, ¿no? Que se puede ver, es un crecimiento exponencial. Una vez encuentras uno, ya no uno, encuentras 10, de ahí no 10, de ahí encuentras 100, de ahí encuentras 1000. Imagínense cómo se esparce. Así como un chisme, igualito son las células tumorales, se esparcen. Entonces hay que actuar rápido, ¿no? Por este crecimiento logarítmico que podemos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque si crece más, ¿qué puede hacer? Metástasis. Y ya cuando es metástasis ya no es una enfermedad curable, es una enfermedad paliativa. Entonces nosotros tenemos que actuar a tiempo. Y para eso utilizamos estas drogas, ¿no? Ya sean en fases no específicas o fases específicas. ¿Y qué pasa con estas células que son heterogéneas? Es que algunas son resistentes, hay resistencia, ¿no? Entonces, ¿por qué son resistentes? Porque son rebeldes. Tenemos que actuar de una manera radical justamente por esta resistencia que puede haber en esta célula tumoral, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos que están involucrados? Son justamente el sistema NER y VER que hemos visto la semana pasada, y los mecanismos de apoptosis de la P53, alrededor, toxina, caspase. La hipótesis de Gotti-Coleman dice que la probabilidad de que un tumor albergue células resistentes en el momento del diagnóstico está en la función del tamaño del tumor y de la mutación, ¿no? Y en ese tumor heterogéneo como se puede vivir. Y lo ideal es justamente erradicar, porque estas células resistentes a la quimioterapia se pueden sustituir. Y puede haber una resistencia adquirida, una resistencia intrínseca. Y los mecanismos de resistencia pueden depender del mismo fármaco, porque ese fármaco de repente no actúe de esa manera, asociados al ambiente tumoral o al mismo tumor. Entonces acá como podemos ver. Los mecanismos de acción de resistencia al fármaco producto de examen son justamente estos, ¿no? Metotrexate, dihidrofolato reductasa, ciclofosfonamida, dihidrodesilofenasa, la deoxyribonucleasa, la BCNU o metilguanina, metiltransferasa, ¿no? Los objetivos justamente de la quimioterapia es que cuando no funcionan estas monodrogas, utilicemos una quimioterapia más fuerte. Por eso es que en linfoma, como hay mayor heterogeneidad celular, en realidad a veces, dependiendo de esas mutaciones, BCL2 o BCL6, nosotros damos un esquema más fuerte, que es el esquema Pocho. Y si fuera el esquema normal, damos el esquema CHO. Entonces, varía, dependiendo de qué tipo de enfermedad o de qué tipo de tumor y estadiaje, por si acaso. ¿Hay toxicidad? Sí, porque esto no es como dar un Hals o un paracetamol, sino que depende de la dosis del fármaco, la vía de administración, el sinergismo tóxico, y también del status performance y el previo tratamiento de la función renal y hepática. Entonces hay toxicidad inmediata, retardada, precoz, tardía, y eso ustedes ya lo van a leer. La tardía es la menos tomada en cuenta aquí en Perú. Hay pacientes que cáncer de testículo que reciben esquema B. Y nadie, a los varones nadie le dice sobre la toxicidad, que es justamente la esterilidad de la carcinogénesis.
pueda ver. No hay banco de sangre de enfermos ni nada, no le dicen nada, pero, o sea, bueno, y eso sí lo dicen las guías internacionales, deberían avisar a estas personas. Particularmente yo sí lo hago, en el señor López. Obviamente que hay algunos que no pueden pues, pagar, ¿no? Porque creo que para preservar eso creo que es algo de, no sé, antes, ahora, algo de $30 mensuales o algo así. Pero bueno, en fin. Los tipos de toxicidad por quimioterapia neoplásicas es como el cáncer, ahí está en la uña del dedo, entonces tiene todo tipo de toxicidad. Dérmica, gastrointestinal, medular, neurotoxicidad, renal, cardíaca, gonadal, local, este tipo de toxicidades. Entonces es muy importante que ustedes escojan bien a su oncólogo, porque el oncólogo, el arte del oncólogo es justamente tener una dosis que no le genere efectos adversos, ni que tampoco sea una dosis subóptima, o sea, una buena dosis para el tratamiento del cáncer, ¿no? Y aquí tenemos exantemas inducidos por quimioterapia, ¿no? Como podemos ver, un rash, estomatitis inducida por quimioterapia, capecitabina, alopecia inducida por quimioterapia, paclitaxel, pigmentación cutánea por quimioterapia, la capecitabina, pigmentación mundial por quimioterapia, ciclopenia, capecitabina, lo mismo la microlisis, todo fármaco que genera neutropenia, ¿no? Dermatitis inducida por viromicina, insuficiencia cardíaca inducida por doxorubicina. Doxorubicina tiene cardiotoxicidad tipo 1, entonces pregunta de examen es cardiotoxicidad tipo 1, tipo 2 y la mediada por los inhibidores de la tirosina. Lo voy a mencionar someramente, pero ustedes tienen que averiguar porque va a venir. Aviso. Miocardiopatía dilatada, aquí está, por doxorubicina, ¿no? O vamos a ver. Flebitis inducida por quimioterapia, ese es platino cuando se extravasa, mire lo que le pasa. Y es doloroso, entonces también es importante que también escojan bien a su enfermera oncóloga, que va a administrar la quimio. Entonces hay toxicidades desde la neutropenia, anemias que pueden haber, la astenia, como podemos ver, cisplatino que genera síndrome emético, nefrotoxicidad, toxicidad, ¿no? Los taxanos con la justamente con la pigmentación mundial o incluso el paclitaxel que genera neuropatía, ¿no? Examen, ¿no? Y los mecanismos de acción que las había mencionado, ¿no? En este caso. Nuevamente les menciono el ciclo celular porque es importante saber si es que en realidad nosotros vamos a actuar con los fármacos antineoplásicos en dicha zona. Importante saber la fase G1, la fase S y la fase G2. S de síntesis y la de mitosis, ¿no? Incluso hay inhibidores de ciclinas relacionados justamente en esta fase de ciclo celular que se utilizan en cáncer de mama. Esto ya lo vamos a ver en el caso de cáncer de mama, pero lo menciono nada más para que tenga un avance. Y esta clasificación de drogas depende de la fase de ciclo celular o no de la fase de ciclo celular, ¿no? Y también justamente depende de la dosis del mismo producto. Entonces, pregunta de examen, ¿quiénes son los agentes alquilantes? ¿Quiénes son los antimetabolitos? Metotrexato, mercaptopurina, ciclofluoracilo, que esto va a venir su mecanismo de acción. Pregunta de examen, bien. Productos naturales como los alcaloides de la vinca también vienen, vinplastina, vincristina. Antibióticos antitumorales, doxorubicina, bromicina, penicilina. Y los misceláneos o de otras cuestiones ya vamos a mencionar después, ¿no? Agentes específicos de la fase de ciclo celular, la fase G1, la L-asparaginasa, los esteroides, fase S, la citarabina, el metotrexate, fase G2, la viamicina, la fase M, la vincristina, vinclastina, los agentes alquilantes como la ciclofosfamida, los antibióticos antitumorales como la viamicina, la doxorubicina, ¿no? Las nitrosurias, otra cosa que podemos ver, ¿no? Entonces, nuevamente les repito porque siempre viene esto, no se olviden, son las fijas. Y lo más probable es que creo que en realidad, como ustedes ya han sido golpeados por los cambios que han habido, no vaya a estar tan difícil el examen. Yo les recomiendo que estudien bien para el primer segmento, o sea, para el PC1, PC2 y parcial, porque PC3, PC4 y el final es terrible, son bastantes temas y es más engorroso. Solamente leucemias ya es más engorroso. Entonces, les recomiendo que para este examen traten de esforzarse al máximo para aprobar, que va a estar normalito. Eso creo. Bueno, depende de mi igual, pero yo creo que sí, ¿no? No, está bien.
fase S, antimetabolitos como la capecitabina, alcaloides de la vinca dependiendo de la fase M, fase G2 triosina, fase G1 asparaginasa. Acá como vemos los agentes alquilantes actúan a través de los enlaces covalentes del ADN. Tenemos todos estos tipos de quimioterapia. Más frecuentes las citotoxinas. Como podemos ver aquí, rompe esa hebra de ADN y rompe esa célula tumoral. Los antibióticos antitumorales justamente que actúan también en la replicación de las bases de los ADN. Y aquí los más frecuentes tenemos la bleomicina, la doxorubicina. La asparaginasa se utiliza justamente, actúa a través de la asparaginasa sintasa, y esto se utiliza en leucemias, disculpe, linfoma de TNK. Hasta las 10 y 20 tenemos que hacerlo. Ahí. Vamos a tratar de recordarlo más. La fija. Ya ahí ustedes lo leen todo. Bueno, cuando hablamos de ácido fólico tenemos metotrexates, hablamos de penicilina, ciclofluoracilo, citaminas, neurofurinas y la vertapropurina. Son antimetabolitos y ahora como podemos ver su mecanismo de acción, no se olviden, hidrato sintasa y ciclofluoracilo. Hidrato folato, reductasa, metotrexato. Los inhibidores de topoisomerasa 2, el etofósido que se utiliza en linfomas, cartotecinas inhibidores de topoisomerasa 1, el irinotecan, que se utiliza en esquemas que se llaman sulfigenox en cáncer de páncreas. Como podemos ver, son enzimas capaces de actuar sobre la topología del ADN. Y acá sí, los alcaloides de la vinca inhiben el ensamblaje de los microtúbulos porque se unen a la tubulina. Y en realidad lo que hacen es deshacen el uso microtubular. A diferencia de los taxanos que se unen y lo pegan como ujos, y así, entonces esas células no pueden moverse y ahí está. Pero otro examen, ¿cuál es la diferencia entre paclitaxel y docetaxel? Por si acaso, ¿no? Y acá nuevamente, ¿quiénes son desestabilizadores de los microtúbulos y quiénes son estabilizados? Efectos adversos del cisplatino, carboplatino y oxaliplatino, que son sales de platino que se utilizan a través de los enlaces también del ADN. Cisplatino, efecto adverso, nefrotoxicidad, ototoxicidad y síndrome emético. Carboplatino, neutropenia. Y oxaliplatino, neuropatía periférica y sensorial. Acá nuevamente los efectos adversos, cardiotoxicidad, síndrome emético, cisplatino, mucositis, dermatoglifosina, neuropatía, metotrexate, litricina, niplastina, falla renal, ciclofosfamida, cisplatino. La fosfamida genera la cistitis hemorrágica en este caso. La fosfamida se utiliza en sarcoma. La carcisplatina que ya les había mencionado, la ciclofosfamida, el metotrexate de inmunosupresión, clormetracil que se utiliza en cáncer de pulmón, puede generar anemia, neutropenia, trombocitopenia. Biomedicina que se utiliza, que genera la fibrosis pulmonar, etopósido, inmunosupresión, ilucinógeno tardío, doxorubicina, inmunosupresión, y también cardiotoxicidad. Y bueno, pasando a algo más sencillo que son los fármacos, la hormonoterapia son fármacos cuyo mecanismo de acción modifica el estado hormonal del paciente. Y eso se utiliza en fármacos hormonos, en tumores hormonos dependientes como el cáncer de mama o de próstata. Entonces, aquí tenemos todas estas familias, análogos, antagonistas de los hormonas liberadoras de gonadotropinas, moduladores efectivos, inhibidores de la aromatasa, reversión de la resistencia estrogénica, reversión de la resistencia antiandrogénica y antiandrógena. ¿Hay alguien que se considere fitness en este grupo? Levante la mano. ¿Te consideras fitness? ¿Alguna vez has usado anastrozol? Bueno, no natural. Les comento de que en realidad yo tengo varios amigos en realidad fitness, entonces ellos siempre me consultaban porque obviamente lo que ustedes ven en redes sociales no se traduce a la realidad, no saben el detrás. Yo tenía varios amigos y compañeros, tanto como varones como mujeres, que utilizan anastrozol. Y se los comento porque varios de ellos muchas veces me han ofrecido de que, aparte de chicatearme, por decirlo entre comillas, utilice estos tipos de fármacos para pues, aumentar la masa muscular, ¿no? La verdad que no lo he hecho por dos cuestiones, ¿no?
Una, porque consideraba que la vida natural es mucho más tranquila. No necesito tener un para marketear, ¿no? Como tal vez ellos lo hacen de esa manera. Tienen su modo de vivir, lo respeto. Eso es uno. Y dos, por los efectos adversos que tienen. ¿No? Entonces, esta clase siempre la dicto y siempre yo identifico quién utilizarla. Y obviamente no se lo digo directamente, solamente lo menciono indirectamente en esta clase y allá me vienen y me buscan después. Porque sí, efectivamente las personas que tienen a veces, la gran mayoría, no digo que todos, pero que tengan pues músculos marcados, que utilizan anastrozol. Y lo utilizan en una edad de 20 a 30 años, porque un nutricionista les ha recomendado. Pero no saben que el efecto del inhibidor de la aromatasa es justamente la quimioterapia, ¿no? Para cuando está en el ciclo, inhibir y no tenga la quimioterapia como tal como resultado. No necesariamente. Más que la ginecomastia, que te pueda salir unas mamas, peor es el efecto adverso de la osteoporosis inducida. Entonces, a los 30 años, 30 a 40 años, empiezan a tener dolor en las rodillas. Y ahora muchos de ellos que yo pues, conozco desde los 20 a 30 años, ahora ya ellos ya tienen 30 o 40 años, y tienen dolores en las rodillas. Me causan muchas sorpresas a veces. Y ustedes ven en sus redes sociales que en realidad son personas muy bien marketeadas, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Porque cuando uno usa anastrozol, tiene que acompañarlo con calcium, con carbonato de calcio y con el justamente para no generar ese efecto adverso. Entonces, y siempre se identifica esto. Ahora, como les digo, no utilizaba anastrozol yo porque obviamente esto lo receta pacientes con cáncer de mama y obviamente, bueno, en realidad sé que hay muchos mitos con respecto a la virilidad que pueda haber, al ímpetu hormonal que pueda haber, entonces no quiero involucrar que mi vida sexual se vea afectada por alguno de estos tipos de fármacos, en esa parte me va muy bien, entonces no quiero que siempre tenía ese temor, ¿no? Entonces, pero en ellos sí, o sea, hay bastantes efectos adversos que ustedes no notan porque, como les digo, a veces cuando uno es amigo les consultan varias cosas, ¿no? El tema del ímpetu sexual es un mito, ¿no? Sí he visto que varios de ellos pierden el apetito sexual, algunos se incrementa el apetito sexual y bueno, algunos sí empiezan a tener el tamaño de los testículos empieza a disminuir. Y esto no se los cuentan a ustedes porque esto es un tema, como les digo, muy personal. Quienes se dan cuenta, pues obviamente son las parejas que están ahí o cuando ven que pues no rinden este tipo de casos. No les digo que sean el 100%, pero sí les digo que hay casos, ¿no? Que he visto casuísticas y he visto casuísticas, ¿no? Bueno, y por la parte oncológica, que es la parte que me interesa, pues la parte la dejo a otros especialistas, cuídense mucho si ustedes utilizan anastrozol, porque el riesgo de osteoporosis es marcado, eso sí. ¿Ya? Entonces, esto, pregunta de examen, cualquiera de estos de ustedes acá, los agonistas de GnRH también va a venir, inhibidores selectivos de estrógenos, el tamoxifeno, fulvestrán, que es inhibidor del receptor estrogénico degradador, ¿no? Como podemos ver, que es la triptorelina también, eso ya lo vamos a ver en cáncer de próstata, ¿no? Inhibidor receptor, que tenemos el everolimus, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto la anterior semana? Entonces, sobre la terapia dirigida. Entonces, aquí ya vamos a ver justamente que la medicina de precisión ha avanzado durante estos tiempos. Entonces, y es bueno, la verdad es que es bueno, yo hace muchos años, hace 4 años, ver que un paciente con melanoma como fallecía por no tener las herramientas, no es bueno, o sea, no creo que a nadie le guste ver pues, una persona fallecer sin tener las herramientas terapéuticas. Ahora sí el CISLA les da esas herramientas de tener inmunoterapia. Entonces, y se recupera. He visto bastantes pacientes con respecto a ellos. Entonces, la terapia biológica actualmente justamente nos ayuda a, nos
diferencia de la quimioterapia, porque más que todo es una medicina de precisión, bloquea de forma específica. Hay una terapia biológica en la cual se involucran este tipo de medicamentos y están justamente diseñados para actuar dentro del espectro de la biología molecular. Y tenemos la inmunoterapia, terapias modificadoras de respuesta, tenemos optimizando, estimulando justamente este mecanismo de respuesta que tenemos ahí, los CAR T-cells, pregunta examen, ya vamos a ver, ¿no? Entonces, tratamiento dirigido, tenemos los anti-CTLA4, que es el ipilimumab, que ya vamos a ver, que es con melanoma, ¿no? Inhibidores PARP, que lo vamos a ver en la clase de cáncer de mama, que es el Olaparib, ¿no? Y así sucesivamente cada tratamiento dirigido. ¿Por qué? Porque la terapia de medicina de precisión nos ha implicado justamente, hay genes que están relacionados a cada tipo de cáncer y hay tratamiento ya dirigido para cada uno de ellos, ¿no? Para cada uno de los mercados, uno de ellos, ¿no? Siempre dirigido. Y esta terapia dirigida justamente tiene tres funciones: actúa sobre señales para bloquear o desactivar, actúa para impedir que las células cancerosas vivan más tiempo y matan estas células cancerosas. El sistema inmune justamente está organizado para actuar y para detener este tipo de cáncer. Y lo que nosotros hacemos actualmente a través de este sistema de la inmunovigilancia, que es parte de un proceso determinado que es la inmunoedición, es justamente mejorar esta respuesta inmune. La inmunoterapia a través del tiempo ha ido mejorando durante todos estos tiempos y ahora tenemos incluso vacunas, CAR T-cells, inmunoterapia activa no específica, que ustedes no lo van a leer, ¿no? Y tenemos los anticuerpos monoclonales, los fármacos de células pequeñas, que son los inhibidores de la tirosinquinasa, los que bloquean la señalización MAP, ¿no? O los antiangiogénicos y la inmunoterapia. Anticuerpos monoclonales, inhibidores de apoptosía, antiangiogénicos como el bevacizumab, y los inhibidores de la tirosinquinasa. Entonces, pregunta de examen, ¿qué es el rituximab? CD20, linfoma de Hodgkin, disculpe, ¿no? Aquí, ¿qué más puede venir? Cetuximab, anti-IGFR, bevacizumab, antiangiogénico, también cáncer colorectal, trastuzumab, no se olviden, por favor, ¿no? Y solamente para repetirles que este monab, cimab, sumab y mumab o umab es justamente según el tipo de anticuerpo monoclonal que se utiliza. Murino, 100% proteína animal, quimérico, 33% animal, humanizado, 10% proteína animal, y humano 100% proteína humana, ¿no? Entonces la terapia dirigida justamente nos ha ayudado a prolongar la estancia de vida o la sobrevida global en los pacientes. Hay anticuerpos monoclonales y moléculas pequeñas justamente dirigidos, moléculas pequeñas con examen de ornotinib, ¿no? Y las toxicidades, justamente estos tratamientos dirigidos pueden ser de preferencia la cutánea, cardiovasculares, trastornos hidroelectrolíticos, gastrointestinales, pulmonares y hepáticos. Cuando nosotros tenemos inmunoterapia, que es justamente el propio sistema inmune ejerce una actividad para destruir la célula tumoral, los efectos adversos de la inmunoterapia, como es algo propio, generan todas las citis: neumonitis, gastritis, hepatitis, todas las citis que vamos a ver, dermatitis, ahora vamos a ver, que son todos estos, enterocolitis, y también problemas endocrinológicos. Y hay tratamientos dirigidos para cada tipo de cáncer, ¿no? Ahora tenemos pembrolizumab, ¿qué más? Atezolizumab, tenemos ipilimumab, nivolumab, ¿no? Para hacer tratamientos dirigidos. Más miren, busquen en su celular cuánto cuesta una ampolla de nivolumab, para que se den cuenta. Nivolumab, ¿no? Nivolumab. Y ahora gracias a Dios el CIS lo está cubriendo. Nivolumab. No sé si es dólares. 1285. No hay precios soles. Doctor, es 1285. ¿Cuánto? 1285.20. ¿Dólares? Soles. Cada ampollita. Creo que cuesta más. A mí me dice $7,000. Es el valor que ¿cómo precios soles? ¿Ah? 2.247 miligramos. Ese es el costo de la... Bueno, la ampolla está entre 2.000 a 10.000 soles. Es un tratamiento
costoso, ¿no? Entonces, haciendo también el cálculo gracias a Dios, ahora sí ya está totalmente implementado, gracias a Dios. Y por los pacientes, ¿no? Porque imagínense un paciente pagar esa cantidad de, o sea, la ampolla de rituximab cuesta algo de 6.500 soles, 5.000 soles, cada ampolla, imagínense. Entonces, pregunta de examen, rituximab, trastuzumab, rituximab, trastuzumab, cetuximab, panitumumab. Ya que está, ya estudiamos las fijas, por mi caso. Los CAR T cells, que son terapias de células T, es en realidad que ustedes extraen una muestra del paciente, son las células T, y lo que hacen es mejorar ahora a través de ingeniería genética y nuevamente iniciar al paciente para que estudien una muestra. Vale, esto se utiliza en leucemias y en linfomas. Entonces, este es todo el mecanismo donde extraen y justamente nos ayuda para tratar ese tipo de cosas. Esto es ya de la medicina de se utiliza, por si acaso. Célula dirigida, ¿no? ¿Ah? Célula dirigida. Se le dirigía, células T. Bueno, entonces las vacunas antitumorales, acá tenemos el BCG que se utiliza para cáncer de vejiga, y es importante saber también, ¿no? Hay víricas, para células tumorales y obtenidas mediante alteraciones genéticas, ¿no? Nuevamente, y esto sí, por favor, no se olviden, siempre bien. Una cosa es anti-CTLA4, ipilimumab, melanoma, anti-PD1, PD1 que es factor de programación de muerte, nivolumab, pembrolizumab, y anti-PDL1 que es el ligado del factor de programación de muerte, que es atezo, durvalumab y avelumab. Bien, no se olviden, se equivocan siempre, bien, por favor. ¿Ya? Entonces, estas terapias génicas, en realidad lo que se hace es justamente alterar estas células genéticas y en realidad lo que nosotros buscamos es tener un tratamiento dirigido. Los anticuerpos monoclonales, también pregunta de examen, rituximab es uno de ellos, trastuzumab también. Erlotinib es un inhibidor de tirosinquinasa que es una molécula pequeña, cetuximab, anticuerpo monoclonal anti-FR1, sunitinib para cáncer de riñón, bortezomib para mieloma múltiple. Efectos adversos desde inyección, institucional o incluso la neutropenia que puede generar infecciones subclínicas o graves o bacterias o incluso haber un tema de TBC. ¿No? Nuevamente lo que les había dicho cómo se nombran justamente esos anticuerpos monoclonales y aquí ya sus compañeritos habían subrayado justamente ya las fichas. ¿No? Bevacizumab, antisurgento, cetuximab, anti-FR1, ¿no? Justamente. Panitumumab, anti-GFR, también. Pembrolizumab se utiliza en cáncer gástrico avanzado, ¿no? Rituximab también, trastuzumab inhibidor 2, trastuzumab en tamsina, que es inhibidor 2 en cáncer de mama metastásico tras progresión, ¿no? Y sus efectos adversos con sus toxicidades. Sunitinib para cáncer de riñón, ¿no? Cabozantinib que se utiliza para cáncer de riñón y cáncer medular de tiroides. Pazopanib que se utiliza para cáncer de riñón y sarcoma avanzado. Sorafenib, pregunta de examen, carcinoma renal y cáncer de hígado. Aquí el erlotinib, gefitinib, ¿no? ¿Cuáles son de primera generación? ¿Cuáles son de segunda generación como el erlotinib? ¿No? Lapatinib que se utiliza en inhibidor 2, ¿no? Osimertinib que es de tercera generación con un cáncer de pulmón metastásico al cerebro, ¿no? El imatinib, un inhibidor de tirosinquinasa que se utiliza en leucemia mieloide crónica, y el nilotinib que se utiliza en leucemia mieloide con cromosomas pilares. De estos de acá no se aprendan. Aunque puede venir de murafenib, no que viva ahora melanoma metastásico no resecado, que es más agresivo que el ¿no? Crizotinib para cáncer de pulmón ALK positivo, ¿no? La frafenib que también se utiliza antiviral, ¿no? Y según ello, justamente hay toxicidades que las más frecuentes son las gastrointestinales y las dermatológicas. Los antiangiogénicos pueden generar hipertensión y alteraciones hidrolíticas, pero sobre todo efectos justamente de riesgos protrombóticos. Ipilimumab anti-CTLA4, como podemos ver, ¿no? Nivolumab, no sé por qué lo han subrayado acá, porque han bloqueado esta parte, pero no se olviden, por favor, la diferencia entre PD1 y PDL1. No se olviden, por favor. Lo mismo para pembrolizumab y atezolizumab, y umalumab también, ¿ya?
Ahora, estos TCTLA4 y anti-PD1 tienen efectos adversos nuevamente de la parte cutánea, gastrointestinal, hepática y hormonal. ¿Ya? La dérmica aparece entre la primera y sexta semana. La gastrointestinal es entre la quinta y sexta semana. La hepática entre la séptima a doceava semana. Y la toxicidad en pulmonares es la más grave y mortal. Hay que tener mucho cuidado. Y la hormonal ya es cuando justamente se sobrepasa el umbral de la dosis óptima para el paciente. Entonces, en conclusión, ahora hay diferentes tipos de tratamientos para tratar tanto pacientes metastáticos como curados. Hormonoterapia, bioterapia y tratamiento de ICSI. Entonces, por eso que quería que ustedes vengan presencial, porque este tema es un poco más complejo. Que ustedes aprendan lo básico. No pretendo que aprendan un psicólogo, pero sí lo básico, porque a veces vienen emergencias y los médicos no saben determinar si un fármaco puede generar efectos adversos. Viene un paciente con neutropenia y dice, puede tener VIH positivo, y no saben que ha recibido quimioterapia solamente. O viene con rash dérmico y piensan que no es la capecitabina que la tiene. Pero ustedes saben que capecitabina síndrome de mano piel, o hidroisistesia para implantar. Bueno, esto es todo, chicos. Mi compañera va a compartir, creo, de este grupo nada más. Porque son de otro grupo y son 3 grupos que están acá. Sería todo.